Soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Zaplana de novelas de misterio. Bienvenidos, bienvenidas a mi podcast. En cada programa charlaré con escritores, escritoras y con profesionales relacionados con el libro y la literatura. Espero que estas conversaciones te resulten inspiradoras, educativas o sorprendentes. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Mañana 8 de marzo es el Día de la Mujer y he preparado un especial sobre la mujer fatal. Voy a verte por fin. De los orígenes del arquetipo de la mujer fatal y de su desarrollo a lo largo de la historia, voy a hablar con la escritora Ana B. Nieto. Pero si en algún arte se ha desarrollado especialmente el arquetipo, es en el cine. Y de este tema sabremos más gracias al escritor Fernando Marías. Por supuesto, los mitos y los arquetipos tienen su reflejo en la realidad, y sobre ello nos hablará mi compañero de Cartagena Negra, Salvador Martínez, quien me ha apoyado para armar todo este episodio. La música también va a tener un espacio especial. Gracias a sonbuenos.com vamos a contar con la música de Art de Bogotá, Noisebox, Nunatak y María de Juan. Por cierto, el tema que estamos escuchando es Abajo de Art de Bogotá. Llámame tú esta vez. Desde que Pandora abrió la caja de los vientos, Lilith se negó a someterse a Adán y Eva desafió a Dios probando el fruto del árbol de la ciencia, las mujeres hemos sido culpabilizadas de llevar al desastre a toda la humanidad. La mitología griega hizo sus propias aportaciones con mujeres monstruosas, arpías de garras afiladas que se alimentaban de recién nacidos, demonios femeninos que chupaban la sangre de los hombres tras haberlos seducido, en fin, todo un catálogo de seres pérfidos y lascivos. Y al fin llegar abajo. Si el hombre encarna lo racional, en la mujer se encontraba la naturaleza más salvaje. Las primeras mujeres fatales como tal surgen en la literatura del siglo XIX de la mano de los románticos. Las historias se llenan de mujeres fuertes y dominantes que con su belleza llevan a los hombres al desastre. Comenzamos esta aventura social, literaria y cinematográfica sobre la mujer fatal. Tan fuerte que al final revientes y al fin llegar abajo, que haya suerte en evitar la muerte y un bailar tan fuerte que al final revientes y al fin llegar abajo. Para profundizar en los orígenes y en cómo ha evolucionado el arquetipo de la mujer fatal a lo largo de los tiempos, pues cuento con Ana B. Nieto, que es escritora de novela histórica y además una apasionada y una estudiosa del arquetipo de la mujer fatal desde los tiempos de la universidad, ¿verdad, Ana? Pues sí, ya en aquella época estaba en una diplomatura de arte y bueno, pues el trabajo final de la diplomatura fue iconografía de la mujer fatal, ¿no? Cuando le dije a mi marido que tenía hoy esta entrevista me dijo, uy, si tú de eso sabes un montón. Así que bueno, porque es mi marido, ¿no? Pero bueno, el caso es que sí que no me es ajeno y nada, estoy encantada de que me hayas invitado a charlar un ratito sobre ello porque me apasiona, me gusta mucho. Hombre, es que el arquetipo de la mujer fatal yo creo que nos apasiona a todos y todos nos genera cierta curiosidad. ¿Cuáles serían los orígenes de la mujer fatal? Pues mira, Ana, yo creo que otra gente te podría dar una respuesta distinta a la mía, pero yo siempre digo que yo creo que las mujeres fatales existen desde que existe la cultura, ¿no? Porque a mí el conflicto esencial me parece ahí la cultura contra la naturaleza, o sea, la civilización contra la naturaleza. Para mí, la mujer fatal encarna una naturaleza que es indomable, que puede llegar a ser destructiva, pero que está llena de fuerza sexual y fértil, ¿no? Creo que los celtas ahí lo tenían muy bien calado,
porque siempre, bueno, yo el tema celta sí que lo conozco bien porque he escrito varias novelas, ¿no? Ambientadas en la historia antigua en Irlanda, ¿no? Entonces, para ellos la fertilidad y la muerte siempre van muy, muy unidos, y las diosas madres son diosas de fertilidad y diosas de muerte igualmente, y son mujeres muy poderosas que se atribuyen a sí mismas el control de su sexualidad y que la utilizan también para sus fines, ¿no? Entonces yo ahí sí que identifico, igual que la diosa Ishtar, y bueno, en Isis, en Egipto, me parecen donde están un poco luego hablaremos de la Biblia, que ahí también hay mucha tela que cortar, pero vamos, ahí hay representaciones muy tempranas de lo que entendemos por la mujer fatal hasta hoy, ¿no? Son mujeres que son... están en los márgenes sociales porque han conseguido un poder a través de su sexualidad, y ese poder lo pueden usar para sus propios fines, ¿no? O sea, ya sea el bien o ya sea fines destructivos. Pero siempre tienen una connotación negativa, ¿no? Las mujeres fatales. Pues mira, Ana, he estado pensando esta mañana en ese tema. La palabra fatal ya les da ese aura negativa, ¿no? Pero muchos estudiosos piensan que es una construcción masculina. Pero claro, también es una construcción masculina desde el punto de vista de que antes solo hablábamos de parejas heterosexuales. Ahora habría que ver si en un entorno más amplio la mujer fatal también puede ser fatal para la mujer, ¿no? O sea que a mí me parece que ahí hay que darle una vuelta contemporánea. Pero es verdad que al ser una figura que está en los márgenes de la sociedad, y que utiliza su sexualidad para sus propios fines y no al servicio de la sociedad, pues la mujer fatal deviene doblemente fatal para el hombre al que tiene enfrente y para la sociedad, tal y como la entendemos la sociedad tradicional, ¿no? Porque una mujer que no pone su sexualidad al servicio de la reproducción y de la sociedad, pues ya es en sí misma una mujer fatal, ¿no? En el contexto actual de la mujer liberada, está tomando un cariz completamente diferente, ¿no? Hemos visto hace poco cómo ha salido la novela de Circe y ha tenido mucho éxito porque hay una nueva interpretación de lo que es el arquetipo, ¿no? Como una mujer que realmente trabaja para sí misma y utiliza sus armas pues para su propio beneficio, ¿no? Y qué hay de punible en eso cuando es algo que todo ser humano hace, ¿no? El que no pone la inteligencia, pone la fuerza, y el que no pone otros talentos, ¿no? Entonces, pues en la actualidad se está viendo una revisión del mito que es bastante potente. Sí, pero para dar ese salto que hemos dado así de repente, ¿no? Hemos llegado a Circe, una novela actual, pero antes ha habido un trayecto bastante largo. Es decir, has nombrado tú a Ishtar o a Isis como precursoras, ¿no? Como primeras diosas que encarnaban ese... Sí, y las diosas madres celtas también, ¿no? Y bueno, las formas de las reinas, como la reina Med, que es una diosa convertida en reina, ¿no? En la Biblia también tenemos, te citaba a Circe porque creo que une muy bien el pasado y el presente, porque Circe es una figura de la mitología griega, ¿no? Pero tenemos por un lado esos mitos grecorromanos. Vemos ahí esa primera dualidad entre Hera y Afrodita, Afrodita o Juno contra Venus, que las primeras pues representa el hogar y el arquetipo de mujer que está pues al servicio del hogar, ¿no? Y luego la Venus o Afrodita es la mujer liberada, es un amor de otro tipo, ¿no? Que no se somete a la familia. Dentro de los mitos grecorromanos, pues aparte de Circe, que ya la hemos nombrado, pues tendríamos a Medea, que es la mujer despechada, que dentro de las mujeres fatales hay subarquetipos o subgéneros, y la mujer despechada, como verás, aparece muchas veces,
porque es algo a lo que el hombre le tiene mucho miedo, ¿no? La amante despechada o en la actualidad la mujer divorciada que puede, o sea, la mujer abandonada en general, ya sea amante o esposa, es un peligro de todo tipo, ¿no? También para el hombre actual, a nivel económico, a nivel de reputación, a nivel de lo que sea, ¿no? Y luego también tenemos a los monstruos, ¿no? Que son esa forma que adquiere lo que no podemos controlar y que se ha pasado de rosca. Tenemos a la lamia, que es antecesora del vampiro, que lo veremos muchas veces también salir. Siempre se dice que la mujer fatal se presenta como un vampiro sexual, ¿no? Que te chupa la energía, que te chupa las emociones, que acaba contigo a nivel personal y social y económico y todo, ¿no? Entonces la lamia es esa figura precursora del vampiro también dentro de los mitos grecorromanos, y la sirena, la perdición, ¿no? Ahí todos tenemos una tradición muy larga con las sirenas, ¿no? Pero cuéntanos un poco más quiénes eran o qué es la lamia y las sirenas, que a lo mejor tenemos una visión distorsionada, ¿eh? Que Disney ha hecho mucho daño. Bueno, pues sí, la lamia es como un vampiro, la vemos también representada mucho más tarde en los cuadros prerrafaelitas, por ejemplo. Eh, También, fíjate, para mí yo vi mucho la lamia en la adaptación que hicieron de Beowulf al cine, con Angelina Jolie, y es esa mujer que tiene, se puede convertir la parte de las piernas y tal en una serpiente, ¿no? Y te puede chupar la sangre, o sea que es, dependiendo de en qué contexto lo veas, porque los mitos ya sabes que cambian también y les atribuyen cosas diferentes, pero es un monstruo es seductor y es vampírico. Recuerdo ahora mismo un retrato de los prerrafaelitas que creo que aparece con Sir Lancelot. Aparece ella arrodillada, tiene la piel de serpiente mudada en torno a las piernas y está como mirándole y suplicando con los ojos, pero en realidad pues lo que tiene al caballero es completamente cautivo en su hechizo, ¿no? Y luego pues la sirena pues seduce a través de la voz, ¿no? La voz, el canto y el sexo yo creo que siempre van muy unidos, pues igual que lo vienen en todos los animales, pues también vienen unidos en el ser humano, ¿no? Y ahí es un mito que encarna eso en concreto, ¿no? O sea, el poder de la voz como seducción y tan fuerte que es capaz de que te mueras, ¿no? En el caso de Ulises y sus compañeros, o sea que sí me parece, bueno, todavía seguimos usando esa cosa de los cantos de sirena, ¿no? El cuidado con los cantos de sirena, es algo que es tan atractivo, que es tan irresistible, que te hace perder tu camino, te hace perder el norte y acabas perdido, ¿no? Y dentro y Circe y Calipso tienen esa misma función, ¿no? De ser capaces de absorberte, de hechizarte, de cautivarte de tal forma que no logras, que pierdes de vista hacia dónde vas, ¿no? Pierdes tu camino, como si dijéramos, el camino del héroe. Entonces, pues ahí es donde están emparentadas, yo creo que esas tres figuras. Estamos viendo todo lo que es mitología clásica, de decirte que yo a Venus la veo bastante feliz, y sin embargo a Hera, Juno, la veo la pobre siempre crispada, detrás buscando a su marido, en fin. Tienen funciones diferentes, pero ambas son necesarias para que la sociedad funcione, si no, no existirían. Pero sí es verdad que Afrodita vive una vida mucho más libre y más tranquila, ¿no? Es muy despreocupada de las consecuencias de lo que hace. Eh, Esto está muy bien, pero claro, también causa cierta destrucción a su paso. Pero bueno, las dos ahora mismo para mujeres como tú y como yo, que estamos en el siglo XXI, pues claro, Afrodita es muy atractiva, ¿no? Eh, Creo que realmente estamos viviendo una etapa para las mujeres que es nos da mucha independencia, ¿no? Y mucha capacidad de operar. Eso está muy bien.
Y luego, pues no hemos hablado de la tradición bíblica, no sé si quieres que nos metamos ya con eso. Sí, por favor. La pasamos un poquito por encima si quieres, pero creo que es interesante también porque tenemos a Eva y a Lilith. Las dos son formas de mujeres fatales en realidad, porque Eva causa la perdición de Adán a través de la curiosidad, que es una cosa que a las mujeres se las tenía muy, muy prohibido el tema de la curiosidad, ¿no? Porque todo lo que lleva a curiosidad, exploración, descubrimiento, lleva a la libertad personal. Y es lo que te digo, que la mujer fatal es sobre todo un ser antisocial, ¿no? Que rebelde. Estuve leyendo hace poco un trabajo que hizo Marta Sanz, una antología de la mujer fatal, en 451, y entonces decía ella, la mujer fatal es una rebelde que no quiere volver a un pasado sucio. O sea que de alguna forma uno no se hace rebelde porque sí, sino que es una confrontación contra la sociedad y el ganar un espacio de poder propio en los márgenes, ¿no? Muchas mujeres fatales tienen un pasado complicado y se han hecho así, como dice Jessica Rabbit, no es que yo sea mala, es que me han dibujado así, ¿no? Han llegado al punto al que han llegado porque no les ha quedado más remedio, ¿no? Tienen que defenderse y tienen que sobrevivir. Y En una entonces ahí es sociedad donde, muy patriarcal, claro. sí, patriarcal, conservadora, que les tiene un destino marcado desde el principio, eh, en fin, una sociedad que las quiere someter a unos roles muy concretos o a unas circunstancias y ellas tienen que salir adelante como sea, ¿no? Y ahí es donde se hacen depredadoras. En el caso de la Biblia, por seguir un poco el hilo, tenemos a Eva, pero también tenemos a Lilith, que es para muchos también uno de los piedras fundamentales, al menos en la tradición judía, de lo que es la mujer fatal, ¿no? Lilith ya directamente se revela, abandona a Adán, además es creada en igualdad de condiciones, no de la costilla, y se va con los demonios a hacer su vida, ¿no? Entonces es como la mujer fatal total. Pero tenemos muchas más ejemplos interesantes en la Biblia, ¿no? Tanto simbólicos como Babilonia la Grande, que es como la ramera que se encarama a la bestia de un montón de cabezas y es una figura simbólica. Pero tenemos también a Jezabel, que es otra mujer despechada que acusa falsamente de violación a José. Y bueno, pues eso, hay esta cosa, ¿no? Que llega hasta nuestros días también. O sea, que los mitos no son esa cosa que existe ahí en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no es una cosa que está ahí en el pasado enterrado debajo de las piedras, sino que representan, siguen siendo válidos porque representan miedos y situaciones que se repiten constantemente, ¿no? El hecho de una falsa acusación siempre es una cosa que te puede destruir completamente, ¿no? Y en este caso es una reina contra un sirviente y el sirviente la rechaza y entonces ahí ella lo acusa a él, ¿no? Toma la delantera y dice, bueno, pues ahora te vas a enterar. Luego tenemos a Salomé, que va a salir muchísimo luego en el siglo XIX, el baile, igual que el canto de las sirenas, el baile como arma de seducción. Capaz de hacer que un hombre pierda la cabeza, en este caso Juan Bautista, pero también la persona que lo manda a decapitar, ¿no? El baile como arma de seducción de la mujer, ¿no? A la que el hombre no se puede resistir. Y luego tenemos, para mí es súper interesante, cómo cambia el relato en el caso de Dalila y en el caso de Judith, porque para mí son figuras que son muy similares, pero una beneficia al pueblo judío, que es Judith, seduce a Holofernes, se le mete en la tienda, le corta la cabeza y todos aplaudimos, y Dalila, justo el relato contrario, coge a Sansón, le corta el pelo, va mal la cosa, y son para mí dos mujeres fatales, las dos usan las mismas armas y con los mismos resultados, pero claro, una es heroína y le damos todas las palmas y la otra pues mala, 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 pero vamos, que es la misma cosa. Así que con eso más o menos cerramos el tema de la Biblia, pero tenemos ahí mucha tela, muchas figuras muy interesantes.
Sí, al final casi todas, claro, es algo que se repite, ¿no? Que la mujer fatal acaba siendo castigada. Bueno, excepto en el caso de Judith, que es heroína nacional, ¿no? Sería una de las primeras novelas históricas, podríamos decir, dentro de lo que es la Biblia. Es una historia en sí misma. Pero bueno, claro, si pone su sexualidad al servicio de, o sea, ahí ya no hay nada que decir. Si es a su propio beneficio, ahí ya, en el caso de una mujer, Hombre, pinchamos. Dalila también actúa por motivos políticos, ¿eh? Ambas son armas políticas. Lo que pasa es que una lo hace en contra del que escribe el relato y la otra lo hace a favor. Entonces ahí es donde viene la diferencia. Pero así, en el contexto, ya que hablamos del tema de sexo y política, tenemos en la antigüedad las figuras históricas, como son Cleopatra y Mesalina, que me parecen dos mujeres que han pasado a la historia como mujeres fatales históricas, ¿no? Sí, pero fíjate que en su caso han pasado como mujeres fatales porque las han querido como insultarlas, ¿no? Y no hay mejor insulto para una mujer o mayor insulto para una mujer que decir que es una puta. En el caso de Mesalina veo más claro lo que es la propaganda destructiva, porque poco se sabe de esa figura histórica y dicen que le echaron mucha basura encima, ¿no? Pero en el caso de Cleopatra, ella yo creo que sí que usa, sí que la famosa historia de la alfombra, si es que es verídica, que fue envuelta en una alfombra a encontrarse con César y tal. En el caso de Cleopatra creo que sí es muy posible que sí que sexo y política están legítimamente unidos y bueno, también es verdad que las alianzas por matrimonio o por sangre siempre son de las más fuertes que existen, ¿no? En la antigüedad. Entonces, pues ahí ella jugó sus cartas pues lo mejor que pudo, claro. Y cerramos etapa de la Biblia. Vamos a la Edad Media. ¿Qué pasa en la Edad Media? Antes de que entremos con el cristianismo, me parece muy interesante por el tema de las brujas que vamos a ver ahora, mencionar las bacantes, las bacanales con el culto a Dioniso, porque yo creo que eso es como una forma de brujas de la antigüedad, como si dijéramos, ¿no? Esa reunión de mujeres que pierden toda la parte social y que liberan sus instintos y la parte irracional, ¿no? Creo que las bacantes o las ménades son un poco esa locura mística de la sexualidad femenina que está desatada y que no admite control ninguno. Me parece que también merecía la pena mencionarlas, ¿no? Luego en el cristianismo la figura de la bruja va a ser preponderante, ¿no? Tiene una clara connotación sexual, lo del tema del palo de la escoba entre las piernas no tiene gran interpretación porque realmente ahí se ve muy claramente, ¿no? Que son mujeres que saben cosas que los hombres no saben, ¿no? Tienen esa cosa esotérica. La evolución de la bruja entre los celtas también es muy así, ¿no? Los celtas pensaban que la mujer, al ser la que da luz, también posee secretos sobre la muerte. Además de la vida, los posee sobre la muerte. Y entonces había un temor masculino a decir, bueno, que saben las mujeres sobre la muerte. Y de hecho a los guerreros las que se le presentan son las mujeres a anunciarles la muerte. La lavadera del vado y ese tipo de figuras que son la vieja bruja que viene a anunciarte que vas a morir, ¿no? En el cristianismo, pues tenemos el aquelarre. Yo mencionaba, cuando estaba preparando el trabajo, mencionaba el tema de las romerías, ¿no? En los tiempos de García Lorca. La romería esa de Yerma a mí me recuerda mucho a todas estas cosas que estamos viendo, ¿no? En esa romería que describe Lorca, las mujeres que no han podido concebir, van a la oscuridad a ver qué pasa. Y ahí yo, de alguna manera, sí que veo esos ritos de fertilidad que vienen desde la antigüedad, ¿no? Al final, lo principal para la sociedad es perpetuarse a sí misma y seguir adelante y reproducirse. Y si una mujer no ha conseguido concebir con su marido, pues oye, a lo mejor puede ir al oscuro, al bosque, a ver qué pasa, ¿no? Porque es que la fertilidad hasta hace nada ha sido nuestra principal preocupación. Si no se tenían hijos a nivel
personal, familiar y social era un desastre, ¿no? Entonces, pues sí, quería mencionar eso porque me parecía interesante, ¿no? Cómo lo recoge Lorca, con qué delicadeza, con qué sutilidad, pero ahí se ve ese rastro de esos ritos antiguos, ¿no? Decía Lorca, no te pude ver cuando eras soltera, mas de casada te encontraré. No te pude ver cuando eras soltera, te desnudaré casada y romera, cuando en lo oscuro las 12 den. Y entonces me parece que lo hace muy bien. Luego, en la parte medieval, pues te quería hablar de la reina Ginebra y de Morgana, porque ahí también tenemos una conservación de los mitos muy, muy fuerte, ¿no? Morgana es la mujer fatal total. En la última adaptación de Cameron lo hace Eva Green, que es especialista en hacer mujeres fatales porque tiene una cara de mujer fatal increíble, pero Morgana es la bruja que al final acaba destruyendo a Arturo, y la reina Ginebra causa la ruptura de la tabla redonda. En fin, más terrible que eso, pues no se me ocurre. Entonces, sí, ahí tenemos dos mujeres fatales, cada una con lo suyo, ¿no? Pero que están preservadas muy bien. Entonces, si quieres, pasamos ya a otra Sí, etapa. porque ante este caos de destrucción, de sexualidad exacerbada, en fin, llegamos al romanticismo, que es cuando surge realmente el arquetipo de la mujer fatal. Es decir, hasta ahora hemos tenido pues distintas tradiciones y demás, pero ahora sí que se forma ese arquetipo, ¿no? Y con unas características muy especiales y que luego se va a ir reproduciendo en cierta manera, ¿no? Sobre todo yo creo que lo refuerza mucho porque pasa al medio visual con muchísima fuerza. Los pintores, o sea, pasamos de una cosa que es más bien el relato, porque si te fijas, todo lo que hemos hablado hasta ahora es historia oral o en el medievo ya historia escrita, y pasamos ya a lo que son las artes visuales, ¿no? Que comentábamos antes que es un personaje tan atractivo visualmente que una vez que ya se hace con el medio pictórico o con el medio audiovisual y publicitario más tarde, pues es arrebatador, ¿no? Porque es muy magnético, tiene esa mezcla de eros y tanatos que nos fascina, se crea una tensión interna y los atributos de oscuridad y de poder de maldad incluso, o de autosuficiencia, no sé, se mezclan tantas cosas que da mucho de sí, ¿no? A nivel visual. Entonces, en el romanticismo resurge la mujer vampiro, vuelven los monstruos otra vez, vuelve Salomé, Aubrey Beardsley y Oscar Wilde hicieron un trabajo muy bonito ahí con Salomé, Moreau, Klimt, Munch, todos ellos hacen representaciones de estas mujeres. eh, Quería hablar del romanticismo con Víctor Hugo y el tema de la gitana Esmeralda, ¿no? Del jorobado de Notre Dame, porque, porque la gitana Esmeralda es una princesa Disney, entre comillas, que para Disney es muy difícil de manejar, igual que Mégara. Son, son princesas Disney que les cuesta representar, porque son, en alguna manera, también un poco mujeres fatales, ¿no? Me encanta el tratamiento que hace en la película de Disney de Esmeralda con respecto al juez Frollo, ¿no? Porque que aparece envuelta en llamas y esa música tan dramática de él sufriendo en el infierno, las llamas del deseo, ¿no? Ese baile de Esmeralda en la hoguera, es que eso es Disney, pero eso es puro dramatismo decimonónico y pura mujer fatal, ¿no? Y ahí es donde decimos que la perspectiva es masculina, ¿no? Porque realmente si ves a Esmeralda, Esmeralda se gana la vida cantando en la calle y bailando y tal, pero para el juez Frollo, que es inalcanzable, y ese sentimiento que se convierte en resentimiento, ese deseo que por no satisfacerse se convierte en frustración, en odio, en rechazo. Esa representación es de lo que estamos hablando todo el tiempo, ¿no? De esa mujer poderosa porque es deseable y es inalcanzable a la vez, ¿no? Entonces, a mí me parece, esas escenas me parecen increíbles, están muy bien llevadas. También vuelven el romanticismo a la esfinge, la lamia, la sirena, bueno, se retoma todo,
toda la historia que había acumulado, todo ese patrimonio del personaje. Y luego pues aparece el tema de la hija del diablo, ¿no? Esa Mégara de la que hablábamos, de Hércules, que la usa Hades para sus propios fines, para controlarla, pero también el cisne negro, ¿no? En el lago de los cisnes. O Thalía, la hija de Ra's al Ghul, en Batman. Es el villano que usa a su hija bella para seducir al héroe, la envía para seducir al héroe y perderlo, ¿no? Y que al final el héroe se entera de que era la hija del malo. O sea, el tema de la hija del malo, la hija guapa del malo, es algo que se repite mucho, Ana. Lo vemos un montón de veces, ¿no? Y yo creo que en el lago de los cisnes está muy claro, ¿no? También en el romanticismo surge lo que es el psicoanálisis, el surrealismo, el simbolismo. Nos vamos adentrando un poco más en la psique, en el subconsciente, y ahí es donde emergen los miedos del hombre, las inseguridades del hombre con respecto a la mujer. Y entonces la mujer se vuelve fatal, pero se vuelve fatal desde la perspectiva del miedo masculino ante el sexo. O sea, hay por ejemplo, una pintura que se llama El salto mortal de Alfred Kubin, donde se ve a un hombre chiquitito, chiquitito, saltando como si fuera un trampolín, entre las piernas gigantescas de la mujer, ¿no? Lo vemos también en el cine, El ataque de la mujer de 50 pies, esa cosa de la mujer gigantesca, y yo aquí cómo voy a afrontar esto, ¿no? ¿Cómo voy a rendir aquí? O sea, eso es la inseguridad masculina al 100% ante el sexo, y el no saber qué va a pasar. Está la cosa de la vagina dentada, ¿no? De decir, ¿qué va a pasar si me meto ahí? Luego cuando salgo con todas mis piezas. O que todas esas son los miedos más irracionales y más profundos de lo que es la mente masculina, la mantis religiosa, ¿no? Que lo vemos luego con Sharon Stone en Instinto Básico. O sea que está todo relacionado, es un continuo. Y ahí en el 19, en el final del 19, cuando ya está Freud y hablamos de surrealismo y de simbolismo, pues ya es donde esos retratos se hacen más patentes, ¿no? El miedo del hombre ante el sexo también es muy legítimo, ¿no? Mucha presión ahí y no sabes. Sí, pero fíjate, con respecto a la mujer, con respecto a cómo se considera la sexualidad de la mujer, en la Edad Media las mujeres se las consideraba como muy sexualmente muy activas, o sea, eran como las que atraían al hombre hacia el mal, hacia el lado. Y luego, sin embargo, eso ha ido cambiando hasta hoy en día, que bueno, ahora empieza otra vez a cambiar, pero que se tenía que las mujeres eran sexualmente menos activas que los hombres. Claro, también ha hecho que afecte a nivel literario y a nivel de mujer fatal, porque esas mujeres sí que eran las incontrolables, las que se salían absolutamente de la norma, ¿no? Claro, es lo que te decía, que en realidad la sexualidad de la mujer debía controlarse por el bien de la sociedad, ¿no? Para poder afrontar todo ese progreso que venía, estoy hablando desde la perspectiva de ellos, ¿no? Y ponerlo bajo control. Entonces, bueno, tú sabes perfectamente las cosas que pasaban, el tema de la histeria, el tema de cómo se inventaron los primeros vibradores, cómo se mandaba a manicomios y a psiquiátricos a las mujeres que se consideraba una enfermedad mental, ¿no? Cuando la mujer insatisfecha. O sea, que al negar el deseo de forma tan tajante y tan radical y tal, pues se las quitaban de en medio como podían, ¿no? Y fue una época muy represiva, ¿no? Entonces tú vas haciendo el discurso social según te interesa, según cuáles son las prioridades de la sociedad en ese momento. Y en un contexto de revolución industrial y de progreso a muerte, pues dijeron, aquí la sexualidad de la mujer no nos ayuda a estos objetivos, esto hay que mantenerlo a raya. Y bueno, pues ahí es donde está. Sí, pero hay que aclarar
Que todavía hoy en día hay quien dice eres una histérica, ¿no? Histeria viene de útero. Se pensaba que era un mal que nacía en el útero y que evidentemente pues no existe tal mal. Y también apuntar que a las mujeres se las metían en los manicomios simplemente por cualquier razón, porque molestaran por cualquier razón. O sea, madres Totalmente. solteras iban a un manicomio. ¿Por qué? Pues porque se habían saltado las normas, simplemente molestaban en las casas. Y luego Exacto, también exacto. también hay una cosa que a mí me gusta mucho, el tema de cómo va unida la revolución industrial y el feminismo, el nacimiento del feminismo, ¿no? Con las reivindicaciones de voto, que eran las primeras que hubo, que las mujeres querían ser también ciudadanas, y cómo eso afectó también a la aparición de, o a el mantenimiento de la mujer fatal, ¿no? Sí, hay muchas personas que lo han relacionado con esos movimientos del feminismo y de las sufragistas y la mujer liberada, ¿no? Una parte me imagino que es así, pero la otra también yo creo que depende de... fíjate que los artistas son gente especialmente sensible, ¿no? Muchas veces ellos mismos son presa de sus miedos o de sus problemas relacionales con las mujeres, ¿no? O sea que dentro de lo que es la sociedad masculina habría que ver hasta qué punto los artistas representan al conjunto de esa sociedad de hombres, ¿no? Porque suelen ser personas especialmente con una sensibilidad especial, ¿no? Entonces esa es una pregunta también que hay que hacerse. Pero bueno, desde luego la parte política también me parece interesante, de los movimientos sociales que había en ese momento también me parece interesante que lo hayas mencionado y vincularla, ¿no? Sí, porque parece que es como una especie de revulsivo, ¿no? Es decir, las mujeres piden derechos, pues por otra parte los sectores más reaccionarios intentan, digamos que argumentar en contra, ¿no? Y con lo que pueden y tienen, porque no olvidemos que la literatura también ayuda, bueno, tú lo has comentado, los mitos y la literatura en general ayudan a crear una representación social, a crear unos símbolos e incluso a ejercer violencia simbólica sobre determinados colectivos. En este caso, pues bueno, hablamos sobre las mujeres. Y uno, porque estamos en el romanticismo, pero vamos a dar un salto. ¿Cómo ha evolucionado el arquetipo? ¿Qué tenemos hoy en día? Bueno, pues sobre todo lo que tenemos hoy en día es el cine y que lo vas a tratar de forma mucho más profunda. Tenemos la publicidad, sobre todo la publicidad que está relacionada con el deseo sexual. Yo creo que la publicidad en torno a la cosmética y a la perfumería explota bastante lo que es el mito, en concreto las campañas de Dior, por ejemplo, de Poisson, que tienen a Mira Jovic, a Mónica Bellucci, a Eva Green, todas ellas son actrices fatales directamente porque se prestan mucho a ese juego. Pero ¿cómo las representan? ¿Por qué dices que son mujeres fatales? Es que ahora no tengo en la mente ningún anuncio de Colonia. Sí, bueno, son mujeres muy poderosas. El tratamiento es muy oscuro, o sea, es un poder oscuro, es un poder peligroso, es un poder mortífero, letal. El perfume se llama Poisson, que es veneno. Entonces, pues el veneno del deseo, básicamente. Es el deseo que no es consumado en la dirección que nos gustaría, ¿no? Ese peligro, ese deseo peligro, ¿no? La película esta de Ang Lee que se llama Deseo Peligro, me gusta muchísimo. Las películas de espías, es una película de espías. Las películas de espías explotan muchísimo el tema de la mujer fatal, porque ahí nuevamente Eros y Thanatos se vuelven a aliar y son mujeres que tienen capacidad de matar. Entonces, eh, cuidado con la seducción, es lo que te está diciendo la película. Cuidado con la seducción porque es un arma de destrucción tan fuerte como una pistola. Y en el caso del señor Bond, es lo mismo porque él también usa la seducción para abrirse puertas, ¿no? Entonces a mí me parece que Sí, pero he de decir que a James Bond no lo castiga a nadie, creo.
Puede tener más o menos suerte, pero no hay castigo. Pero normalmente cuando salen mujeres fatales, al final acaban recibiendo lo que merecen. Claro, en la perspectiva de las películas de Bond, el héroe es Bond. Si hubiera una mujer espía que hace lo mismo, de hecho, a ver, hay el Gorrión Rojo o las películas que se han hecho de mujeres espías hace poco, pues la perspectiva es la contraria, ¿no? Ella seduce, ellos seducen, pero tiene que ganar ella porque ella es la protagonista, ¿no? O sea, que todo depende de la perspectiva que tomes. Lo que pasa es que es verdad que antes solo teníamos a Bond, ahora tenemos a otras mujeres, ¿no? Pues ya te digo, Gorrión Rojo, que la hizo hace poco Jennifer Lawrence, pues un ejemplo pequeñito, ¿no? Pero también en lo histórico tenemos a Mata Hari, ¿no? Todas las biografías que se han hecho de Mata Hari, pues ella es la mujer que es protagonista, ¿no? Y es un ejemplo claro de lo que se consideraba mujer fatal, ¿no? Y en las representaciones lo vemos. Es una mujer que usa su sexualidad como un arma. Y ya para ir terminando, ¿va a desaparecer el mito de la mujer fatal? ¿Está evolucionando? Está evolucionando, pero nunca va a desaparecer, y además a medida que las mujeres nos vamos liberando, nos vamos haciendo más independientes, la representación de la mujer fatal en sí se vuelve más extrema, porque yo creo que ahora ya estamos en la figura de la dominatrix, es la representación de la mujer fatal del siglo XXI, y es... Tú fíjate cómo viste las dominatrix, ¿no? Y lo agresivo que es el arquetipo ahora mismo. Entonces, a medida que nos vamos desplazando hacia una zona más liberal, más independiente, donde cada mujer pueda controlar su sexualidad, pues el arquetipo también se tiene que ir haciendo más extremo y más radical, porque siempre tiene que alejarse de la norma. O sea, el tema de la mujer fatal siempre va a estar en los márgenes. Entonces, pues si nosotras subimos, pues la mujer fatal cada vez tiene que ser más extrema también, ¿no? Y pues la dominatrix sería ya la última versión del mito, ¿no? Lo que enlaza. Bueno, Catwoman es una versión de también, si la ves en la versión de Tim Burton, con esos cueros brillantes y tal, bueno, pues es... Pero lo que te quiero decir es que cada vez tiene que irse alejando más de nosotras, ¿no? De la mujer media, para poder seguir siendo un arquetipo, porque lo definitivo del arquetipo es que no es la media, es que es el extremo, es la representación extrema. Bueno, hemos empezado con Ishtar, hemos terminado con las dominatrix. Menudo camino hemos recorrido, Ana. Aquí en muy poquito tiempo nos hemos ventilado 21 siglos de historia y algunos más. Se me ocurre preguntarte, ¿te identificas con alguna mujer fatal? Bueno, pues todas tenemos dentro una mujer fatal, porque el ser humano, lo bonito del ser humano es que es contradictorio y es tan rico que puede albergar todas esas imágenes. Entonces creo que, como te decía antes, tanto Venus como Hera son necesarias y que todas tenemos una parte que está deseando disfrazarse y salir ahí fuera y demostrar lo que vale un peine. Ponerse polvos de talco y meterse el traje de látex, ¿no? Bueno, pues nada, con este mensaje nos quedamos, con que todas llevamos una mujer fatal dentro. Bueno, Ana, Totalmente. Muchísimas gracias por este recorrido histórico, por este análisis de una figura tan importante y tan compleja. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana. Estamos escuchando Monterrey de María de Juan. No quiero oír tu nombre y tú no me has hecho nada. Yo necesito tu perdón. No te pido una amistad. Si devorar la crueldad que nos convierte en odio. Lamento mi
equivocación. Por fin me he dado cuenta que cruda la tormenta. Si existe una expresión artística en la que la mujer fatal ha destacado, por encima de la literatura incluso, es el cine. Y para hablar de cine y mujeres fatales está con nosotros Fernando Marías. Fernando Marías es escritor, ganador de numerosos premios como el Nadal, el Ateneo de Sevilla, el Primavera. Pero además, Fernando Marías estudió cine, es autor de varios guiones y sobre todo es un gran cinéfilo. Y con él vamos a hablar de mujeres fatales en el cine. Bienvenido, Fernando. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a empezar. ¿En qué momento la mujer fatal da el salto de la literatura al cine? Bueno, primero debo señalar y subrayar que estoy encantado de hablar de este tema porque a mí yo creo que según van pasando los años, hablar de cine es lo que más me gusta y al final, verdaderamente el cine que más me gusta es el western y el cine negro, o sea que yo estoy feliz de empezar a divagar alrededor del cine negro. Esa primera cuestión es curiosa porque, claro, diría que una de las cosas que más define la figura convencional de la mujer fatal es su aparición con una serie de tópicos muy claros, muy marcados en el cine más que en la literatura. Es decir, si en la literatura negra encontramos arquetipos de presencia de mujeres, eso que luego se llama mujeres fatales, porque es el tópico y el nombre que se ha puesto porque digamos que la mujer fatal es una manera de llamarla, pero en muchas ocasiones y sobre todo según el cine va evolucionando a lo largo del siglo XX, esa mujer fatal muchas veces lo que se convierte es en una pobre víctima de sus circunstancias y de los hombres que tiene alrededor. En ese sentido hay algún arquetipo muy poderoso al que luego sí me gustaría referirme. Pero claro, ¿qué es lo que pasa cuando el cine negro, en los albores del cine, digamos, cuando comienzan las primeras películas negras, en las primeras películas negras, las potentes que todos recordamos en los años 30, cuando grandes directores y grandes actores se lanzan a hacer películas negras, la figura de la mujer aparece porque es mucho más llamativa y mucho más espectacular que en la literatura. En la literatura están esos mismos personajes, mujeres que en muchas ocasiones o son novias o amantes del gángster de turno, o son mujeres que se ven metidas en un laberinto y en una encrucijada compleja y quieren utilizar las armas de seducción, muchas veces con el apoyo de la posibilidad del crimen, de matar a quien haga falta, pero siempre suele ser por un deseo de vivir mejor, de ser independientes, de poder escapar de la jaula en la que se hallan, ¿no? Es decir, en ese sentido habría que hablar mucho de la mujer fatal como víctima y, sin embargo, en ese primer cine no se la presentaba así. De hecho, los consumidores de ese primer cine veíamos mujeres bellísimas, muy seductoras, que prácticamente no tenían otra cosa que hacer que estar tumbadas en el sofá mirando con mirada lánguida y media melena sobre el rostro a la que iba a ser su siguiente víctima, ¿no? Yo creo que ese es un tópico que desde luego está muy superado por la realidad y por el tiempo en que vivimos, muy reaccionario incluso en muchos aspectos, pero que curiosamente sigue siendo muy atractivo y sobre todo estuvo sustentada por actrices de enorme atractivo. Entonces, claro, eso de alguna forma contribuye a crear el mito. Por ejemplo, aunque nos vamos un poquito ya a la década de los 40, la famosa película de Billy Wilder, Perdición, que protagoniza Barbara Stanwyck, es tal vez uno de los arquetipos más poderosos de mujer fatal. Ahí está un poco todo lo que he dicho. Barbara Stanwyck era una enorme actriz, una mujer muy bella, que desde luego sabe hacer muy bien ese rol de la mujer terriblemente seductora, que absorbe de alguna manera al hombre más infeliz y más bueno que ello. Esto es curioso. Yo creo que siempre estaba esa mirada, ¿no? Es decir, el pobre hombre que cae en las redes de una devoradora. Pero si uno observa esta película, se da cuenta de que lo que le ocurre al personaje de Barbara Stanwyck es que es una mujer que vive en una jaula de oro y que desesperadamente quiere salir y quiere escapar de allí, ¿no? Pero claro, al ser una imagen tan arquetípica, tan poderosa, tan bien servida por una gran actriz, pues es inevitable que el perceptor, el espectador, sienta esa fascinación por la mujer fatal lo más convencional posible. Claro, si hubiera aparecido después de la maravillosa Barbara Stanwyck de Billy Wilder una mujer fatal que no cumpliera esos arquetipos, pues el espectador se hubiera sentido un poco desconcertado, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí nace, es decir, se trata de crear personajes atractivos
Normalmente hay una razón histórica tan sencilla como que los productores de cine, cuando hacían películas, pensaban que también había que atraer a mujeres y a hombres a la pantalla. Entonces, ¿qué pasaba con los westerns y con el cine negro? Pues que si se mostraban solamente historias de gángsters en Chicago ametrallándose, pues ahí faltaba un poco el elemento femenino, y entonces se introducía la historia de amor, la mujer más o menos perversa, a veces con buen corazón, pero siempre peligrosa. Entonces yo creo que esto era una manera de atraer al público también, al público masculino, femenino, al mayor público posible, ¿no? Pero claro, se crea un arquetipo que es tan potente y tan poderoso que verdaderamente ahí permaneció. Y por cierto, yo me quería referir a Bárbara Stanwyck porque creo que es una de las grandes. Si nos pusiéramos a decir, a ver, idea por cierto interesante, decir, a ver, ¿cuáles han sido las 10 mujeres fatales más poderosas de la historia del cine negro? Bárbara Stanwyck debería estar en esa lista sin duda. Sí, además es que en esos primeros años lo que se aportaba mucho a través de estas mujeres era la sofisticación, el glamour, ese vestuario, esa iluminación especial, ¿no?, que tenían incluso ellas. Sí. Claro, es que ahí está, es decir, si tú revisamos esa película y luego la contrastamos con una película que es una variante extraña del cine negro, es una película que, aunque la escribió uno de los grandes escritores de novela negra, Horace McCoy, la película no es exactamente negra, aunque para mí, curiosamente, es una de las cumbres del cine negro. Es Danzad, danzad malditos, la película de Sidney Pollack de 1969 o 70, no estoy seguro. Una película en la que yo creo que si nos las uniéramos a las dos de las que estamos hablando, Perdición y Danzad, danzad malditos, nos encontraríamos que de alguna manera el personaje de Barbara Stanwyck es el arquetipo de mujer fatal, la mujer que quiere utilizar sus poderosas armas de seducción para apropiarse del hombre y que mate por ella. Y en el otro lado tendríamos a Jane Fonda interpretando al triste y terrible personaje de la película de Sidney Pollack, en el que de alguna manera uno puede reconocer también algunos aspectos de los que tenía el personaje de Barbara Stanwyck. Es decir, Bárbara es sofisticada, es bellísima, viste siempre ropa llamativa y altos tacones, el pelo está siempre impecable, y Jane Fonda es una mujer que no tiene nada excepto una pequeña maleta con un poco de ropa y literalmente su propiedad más privada, como dice el personaje, su propiedad más valorada son unas medias de seda. Pero de alguna forma son el mismo personaje. En la novela de Horace McCoy, el personaje es la época de la Gran Depresión, los años posteriores a la Gran Depresión, y en la novela que inspira, en la novela de James M. Cain, que inspira Perdición, es un poquito después, la película está situada un poco después, pero verdaderamente yo creo que los personajes son de alguna manera lo mismo. Uno, la mujer que está intentando desesperadamente hacerse rica para poder ser libre y feliz, y otro, la mujer que ya está literalmente agotando sus últimas posibilidades y ya solo le queda la desesperación de ese baile absurdo en la película de Sidney Pollack. Pero son de alguna manera la misma. Claro, en los años 40, 30 también, pero sobre todo en los 40 y a partir de ahí, lo que ocurre es que la imagen de esa mujer tan digamos, fuera de la realidad, que claro, los personajes, mujeres como Barbara Stanwyck, probablemente en los años 40 uno recorría las calles de Estados Unidos o de cualquier otro país y no veía muchas mujeres como Barbara Stanwyck tan dedicadas exclusivamente a ser mujeres fatales y a ser mantirreligiosas, ¿no? Entonces, claro, se crea un arquetipo muy, muy atractivo que luego, pasados unos pocos años, el cine de los finales de los 60, primeros 70, trata de destruir para mostrar una imagen más real y también, yo diría, pues más interesada en mirar al personaje femenino y a la mujer, en definitiva. Sí, y uniendo con esto que dices, ¿cómo ha ido evolucionando después de... Es decir, ¿el arquetipo está muerto o todavía existe el arquetipo de la mujer fatal? Bueno, el arquetipo se está transformando continuamente, yo creo. A ver, a mí me da la sensación de que ya la mujer fatal, esa de los años 40, pues probablemente solo aparece en las películas que son una sátira de aquello, ¿no? Pero hay otras mujeres que a lo largo de los años han ido transformando la figura de la mujer fatal. Por ejemplo, yo pienso en Faye Dunaway en Chinatown, que aparentemente ahí se juega con mucha habilidad, porque en esa película de Polanski se retoma de alguna forma, al estar ambientada la película a finales de los años 30, se retoma de alguna forma
el arquetipo de la mujer fatal. Es decir, la aparición de Faye Dunaway es una mujer bellísima, maquilladísima, con un vestuario continuamente renovado, que por supuesto seduce al protagonista, igual que es capaz de seducir a todos los personajes de la película. Y sin embargo, ahí estamos viendo de nuevo a una mujer que está luchando por lo más íntimo, lo más importante y una de las cosas que más pueden definir el poderío femenino, que es luchando por defender a su hija. Eso es lo primero, lo que vas sabiendo a medida que avanza la película. Y al final uno comprende también que en esta película, en la que se nos muestra una mujer fatal, aparentemente convencional, eso dentro de la propia película va girando y se va transformando, y al final ese personaje de Faye Dunaway se convierte en, la película la muestra como una mujer que es el personaje más honesto y el mejor personaje de toda la película. Es una mujer razonablemente honesta, rodeada de hombres que son mucho más deshonestos que ella y mucho más peligrosos que ella. Entonces eso es lo que para mí marca, yo diría que es uno de los personajes claves de la evolución de la mujer fatal. Pero luego, por ejemplo, hay otro también muy arquetípico y muy bueno. Hecho ya, yo diría, han pasado 25 años desde Chinatown. Me parece que La linda Fiorentino de La última seducción es una película, me parece que es del año 2000 o 2001. Y ahí también se muestra ya una variante, porque ahí tal vez lo más llamativo de esta evolución de mujer fatal que hace maravillosamente Linda Fiorentino es que ella es una mujer moderna. Es decir, ya el espectador moderno, tanto masculino como femenino, ahí puede reconocer no a una mujer vestida como Faye Dunaway, igual que se vestía en los años 30, sino a una mujer de hoy. Una mujer de hoy que se mueve en su coche, que va moviéndose por carretera, que va a un lugar, que tiene un plan, pero con todos los elementos de actuación que puede tener una mujer de hoy. Y yo creo que eso supone una evolución que es una de las últimas verdaderamente interesantes. Porque aunque se está evolucionando continuamente, luego hay otras que caen en la caricatura y en el cine. Claro, el cine va transformándose, no transforma solo a los personajes, transforma también lo que los directores quieren lanzar, transforma también lo que los productores exigen para adecuarlo a los tiempos nuevos. Entonces, por ejemplo, es de muy poco tiempo después de la última seducción, pero a mí, con todo lo que me parece una actriz estupenda, muy desaprovechada la mayor parte de las veces, Sharon Stone, creo que en la famosa película del cruce de piernas, que ahora incluso se me ha ido el título de la cabeza de lo poco que me gusta esa película, Instinto básico. Creo que es una película que a mí me sorprendió cuando la vi, pensé, bueno, no está mal, sin más, y la revisé hace no demasiado tiempo y pensé, qué poquita cosa se ha quedado esta película. Realmente la persona que más suerte tuvo en esa película fue Sharon Stone, que se convirtió en megaestrella de un día para otro, cosa que resulta difícil de entender, porque ves la película y dices, bueno, es una película más, es una película bastante light, bastante sencillita, ¿no? Que ahora mismo estoy dudando, es que yo creo que es del año 95, creo que me parece que anda en los alrededores de... He dicho 2005, pero creo que no, creo que es del 95. En fin, en todo caso, es una película que a mí ya marca un poco la caricatura, ¿no? Un poco porque es un personaje que no tiene la intensidad de aquella Faye Dunaway, no tiene la intensidad de otra de las grandes posibles mujeres, heroínas trágicas, diría yo ya, en este proceso más que mujeres fatales, la maravillosa Victoria Abril de Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, que esa es una gran heroína negra, en este caso del cine español. Entonces, yo creo que, bueno, que todo es evolución, todo el cine se mueve y, por tanto, también se mueven las mujeres fatales. No digamos si ya nos ponemos a hablar de Tarantino, en que tenemos ahí a Jackie Brown, en que tenemos a la Uma Thurman de Kill Bill, que de alguna forma son verdaderas revoluciones de la mujer fatal, pero Pam Grier en Jackie Brown de alguna forma pues también es una mujer fatal, solo que subrayando muchísimo la idea de que aquí sí que es una mujer que sabe que está en un mundo absolutamente hostil, dominado por los hombres, y entonces su objetivo es salir de ahí como sea, ¿no? Es decir, que al final yo creo que son las variaciones que se repiten. Para mí, la mujer fatal ha ido evolucionando, lo era tal vez al principio, es una mujer que sabe
que está enjaulada de alguna manera y que desesperadamente quiere salir de ahí como sea. Es decir, en el fondo es una mujer a la que debemos admirar porque lo que quiere es ser independiente y ser libre. Sí, has contestado lo que te iba a preguntar, porque claro, en esta evolución, ¿cómo sabemos que estamos ante una mujer fatal, ¿no? Pero bueno, ya has dicho tú que esa fortaleza, ¿no? Y esa valentía, casi sería una mujer valiente en un mundo quizá de hombres. Yo creo que sí, porque claro, evidentemente para plantearse todo lo que hacen todas las mujeres que hemos citado hay que tener una valentía muy grande, ¿no? Entre otras cosas, no por supuesto seducir, sino matar, que es algo a lo que normalmente ellas están dispuestas o se ven ahí absorbidas, ¿no? A mí hay una evolución de estas muy curiosa que, digámoslo así, viví en propia carne. Yo tengo una novela negra en la que aparece una mujer fatal y en la que yo quería que apareciera una mujer fatal al estilo de los años 30, para hacer una leve caricatura. Y cuando en un momento determinado se planteó hace bastantes años la opción de convertirlo en película, recuerdo que el director me dijo, ¿quién podría ser hoy una mujer fatal que realmente engañase al protagonista? Porque claro, lo que es importante es que la mujer fatal logre engañar al protagonista, si no, no tiene poco de fatal, ¿no? Y entonces recuerdo que Julio Sánchez Valdés, que era quien la iba a dirigir, tuvo un día una idea que me pareció muy interesante aportar a esta conversación, porque yo había dibujado la típica mujer fatal en la línea de Barbara Stanwyck, y él de pronto dijo, si ambientamos la película en el presente, en nuestro momento, a un hombre acabado, destruido, solitario, ¿quién le seduciría más? ¿Una mujer al estilo de las mujeres fatales de los años 30 o una mujer joven, limpia, de zapatillas deportivas, trabajando en una ONG? Es decir, ¿quién engañaría mejor al personaje? Y yo debí reconocer que probablemente la segunda idea en este caso sería mucho mejor. Claro, hoy en día, un hombre de hoy ve venir a una mujer fatal con la larga melena pelirroja, la mirada caída y el vestido escotado con la culata del revólver apareciendo en alguna parte y probablemente se alarma un poco, ¿no? Sin embargo, tal vez lo que sería hoy más peligroso sería una limpieza, una ingenuidad, una inocencia. Tal vez la inocencia hoy sería el arma para engañar, para seducir, el arma más peligrosa. Qué interesante, me parece una muy buena reflexión, sí. Al final no se llevó al cine. No, se va a llevar ahora, parece. Es una película, una novela que todo el tiempo está dando vueltas por ahí para ser adaptada. Y bueno, pues al final aquello no cuajó, pero ahora estamos en un intento nuevo. O sea que veremos cómo sale La mujer fatal en este caso. ¿Podemos saber el título de la novela? Y bueno, la novela es Esta noche moriré. Quería aportar esa idea que me parece interesante. Mucho, mucho, muy interesante. De hecho, esto fue hace como 15 años y tengo todavía en la cabeza la idea de decir, qué buena idea eso de que la mujer fatal de mi libro sea una mujer sin maquillar, de pelo corto y que vaya a conciertos de pop y que lleve camisetas de Greenpeace y zapatillas deportivas, ¿no? Es un punto de vista realmente interesante. Sí, desde luego que sí. Y ya para terminar, Fernando, dinos alguna. Bueno, has nombrado a Barbara Stanwyck, creo que debe de ser una de las que ocupa Sí, me gusta tu mucho. listón de honor. Pero, ¿alguna otra mujer fatal que te haya fascinado? Pues fíjate que yo creo que he citado las para mí, casi diría, están ahí las mejores, porque está Barbara Stanwyck, que sin duda debe estar, está Faye Dunaway, que sin duda debe estar, y está Linda Fiorentino, que para mí serían las tres que más me interesan, porque además ellas lo hacen muy bien, pero tienen un papel memorable. Quiero decir que en un momento determinado Bette Davis podía ser una excelente mujer fatal, Joan Crawford podía ser una excelente mujer fatal, Marilyn Monroe hizo alguna buena caricatura de la mujer fatal, pero no llegaban a tener este despliegue de poderío de actrices, sí, pero de personaje. Estos tres personajes que he dicho es que son personajes muy poderosos. Y claro, esto al final nos lleva, yo diría, a lo esencial de la literatura, del cine, de quien escribe, de quien interpreta, es decir, que no es tanto la idea de proyectar una imagen convencionalmente hermosa y atractiva de una mujer fatal, sino que lo que verdaderamente tiene interés es cuando ese personaje tiene un fondo muy poderoso y cuando ese personaje es un gran personaje, ¿no? Entonces esos tres personajes yo creo que son grandes personajes. A mí el de Barbara Stanwyck me parece que si tuviera que elegir uno de la década de los 40, 50 del cine clásico de Hollywood,
yo me iría. Ahora que lo pienso, sería interesante hacer un ciclo de cine: Bárbara Stanwyck en Perdición, Faye Dunaway en Chinatown y Linda Fiorentino en La última seducción. Creo que eso daría un juego, un juego un debate muy interesante. Bueno, me llama la atención que no has nombrado a Marlene Dietrich. Bueno, porque yo Marlene Dietrich la recuerdo, primero, que no es una actriz que me llame particularmente la atención, porque me parecía, es un poco anterior a mi época, o a cuando yo empecé a ver películas. Entonces, su distancia, y dicho sea con todo el respeto que me merece Marlene Dietrich, su distancia, su exceso de mujer fatal, me resulta un pelín primario. O sea, la veo tan excesiva que no me la acabo de creer. Me gusta mucho su presencia en Sed de Mal, la película de Orson Welles, que ahí hace una composición distinta, peculiar. Sí, tiene elementos de mujer fatal, pero también es una mujer ya arrasada por el paso del tiempo y por la vida. También es una mujer romántica en el sentido de la destrucción que ella lleva consigo. Es otra cosa, ¿no? Pero en las míticas películas, desde tal vez su imagen más famosa del Ángel Azul, tal vez porque esa película han pasado... Recuerdo que la primera vez que la vi, cuando yo empezaba a adentrarme como cinéfilo que soy desde que tengo 12 años, quería conocer todas las películas clásicas. Y recuerdo una vez en televisión española pusieron El Ángel Azul y me pareció una película que no logré encontrar cuál era el atractivo de esa película, claro, porque me parece que es una película del año 29, ¿no? Tal vez si la volviera a ver, pues claro, estas películas tan antiguas, lo que ocurre es que uno reconoce las cosas de calidad que pueden tener en cuanto a avances de la narrativa cinematográfica, inventos que luego se hicieron habituales, pero vistas hoy como simples espectadores, pues uno las ve y dice, bueno, pues es una película que la verdad hoy no más allá de los museos, pues yo creo que no puede tener demasiado recorrido, ¿no? Y luego está también en otra película de Billy Wilder, en Testigo de Cargo, también hace una mujer fatal, pero tal vez simplemente, claro, al final, aquí es que nos encontramos de nuevo con esa hermosa muralla que siempre tiene el cine, que es que todo es subjetivo. Simplemente si yo me pones delante a Marlene Dietrich y a Bárbara Stanwyck, me gusta más Bárbara Stanwyck. Creo que es una actriz que me interesa más, creo que los personajes que ella relata me interesan más que los de Marlene, que creo que son tan mujer fatal solidificada, mujeres fatales que solo son mujeres fatales, y eso la verdad es que me interesa bastante poco. Muy bien, bueno, pues nos quedamos con estas 3 películas que has recomendado y estas 3 actrices, ¿no? Sí, voy a Tan volver a verlas, voy a volver a buscarlas, tanto, bueno, La Perdición y Chinatown las tengo muy recientes, pero yo creo que a lo mejor voy a ponerme a buscar por ahí La última seducción para rememorarla. Muy bien, Fernando, pues muchísimas gracias por habernos Gracias a ti, Ana, acompañado. y bueno, pues seguimos, aquí estamos, a través de los Zooms y de todos los medios que haga falta. Hablamos cuando quieras. Gracias, muchas gracias. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Wanna go Escuchamos Singing in the Rain en la versión de Noisebox. happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. That storm that's chased and Salvador Martínez es profesor y compañero de Cartagena Negra y quien me propuso hacer este especial y me ha ayudado en el proceso. Hasta ahora hemos hablado de los arquetipos plasmados en la literatura y en el cine, pero tú, Salva, ¿de qué nos vas a hablar? Pues vamos a hablar no de un arquetipo, sino de un estereotipo que parte precisamente del de la mujer fatal y es la cazafortunas. Vamos a aclarar primero qué es un estereotipo a diferencia de un arquetipo. Pues muy fácilmente. El arquetipo es un canon. Es un personaje que nos define una forma de pensar, una forma de actuar. Frente al estereotipo
que es una opinión sobre un grupo y siempre puede ser positivo o negativo. Ya, bueno, adelanto de que el estereotipo tanto de la mujer fatal como de la cazafortunas siempre es negativo. Muy bien, pues venga, vamos a saber más de las cazafortunas. Primero, decir que este estereotipo es antiquísimo, que nos aparece ya en textos bíblicos, pero que incluso en el siglo XXI se da junto a otros ejemplos, como por ejemplo, dentro del mundo de la prostitución, la dominatrix. Dentro del mundo criminal, pues encontraríamos a la inductora, a la viuda negra, pero dentro del mundo social, el personaje de la mujer fatal se ha convertido en la cazafortunas. Bueno, pues cuéntanos un poco más, Bueno, porque me imagino que vienes con ejemplos reales, ¿no? Tú vas un sí, poco desde el punto de vista más real de la sociedad, de lo que podemos ver, ¿no? sí. Una cosa, antes de meternos en ejemplos reales, vamos a hacer lo que es la definición de la cazafortunas, para centrar bien lo que sería el estereotipo. Decir que yo toda esta información la he extraído de un libro, que es prácticamente el único que he encontrado, pero que es bastante bueno, lo recomiendo, que es Cazafortunas, Mujeres Deslumbrantes y las Fortunas que se casan, que se escribió en 2007 por Charlotte Hayes, que es una periodista norteamericana. Es una periodista, para que te hagas una idea, de la prensa rosa norteamericana, pero que actualmente escribe mucho sobre el tema feminista. Lo primero, que aunque siempre se relaciona el estereotipo con la intrascendencia, con la otra denominación que es la mujer florero, ser cazafortunas es un trabajo auténtico, ¿eh? Y es un trabajo de 24 horas y bastante duro. Siempre se las tilde de arribistas, que ya sabéis que son las personas que progresan en la vida por medios rápidos y sin escrúpulos. Y otra cosa, aunque resulte obvio, para que exista esta actividad tiene que haber una fortuna, generalmente en manos masculinas. Esto lo quiero dejar bien claro, si me lo permites. Sí, sí, porque imagínate qué chasco que está ahí trabajando 24 horas en el tema y luego descubre Que no que hay no hay nada, nada que no hay, rascar. que nada no hay donde rascar, ¿no? A ver, según la revista Forbes, que sabes que es esa revista donde se habla de los millonarios, en 2018 tan solo 5 de las 50 mayores fortunas pertenecen a mujeres. La primera que aparece es la de Alice Walton. Es la hija heredera de, ¿te sonarán los almacenes Walmart? Salen muchas Eh, películas norteamericanas, en muchas series norteamericanas. Pues insisto que es la número 10 de la lista. Y ya las siguientes, creo recordar que la siguiente sería la 15ª y ya nos iríamos a el puesto 20 y tantos, 30 y tantos y demás. Por cierto, esta señora ya tiene la edad provecta de 70 años. Vamos a hablar ya de las características. Lo primero, la belleza ayuda, sin duda alguna, pero no es una condición sine qua non. La cazafortunas tiene que ser una mujer talentosa, lo que se ha denominado de toda la vida interesante y sobre todo fascinante. Tiene que ser muy inteligente. Casarse con súper ricos es más una cuestión de talento e iniciativa que de belleza. Aún así, si se tiene belleza, pues conviene no desperdiciarla. Buen apunte, Salva. Luego, tiene que ser, como hemos dicho anteriormente, fuerte psicológicamente, porque debe de aguantar todos los contratiempos. Generalmente porque todo va a comenzar con un escándalo. Debe saber adaptarse al entorno. Y ahora te voy a decir una frase que dice el libro que a mí me enganchó muchísimo a su lectura. Debe ser anfitriona de derecha y experta de izquierda. Para ello tiene que ser una consumada actriz y sobre todo muy sofisticada. Salva, ¿qué es eso? O sea, explícanos un poco más a qué se refiere con anfitriona de derecha y experta en izquierda. ¿Eso a qué se refiere? Se refiere simplemente que tiene que tener talento para los dos aspectos sociales que se va a encontrar en su vida. Uno que va a estar a su favor y otro en su contra. Cuando pongamos los ejemplos
reales de las cazafortunas, te darás cuenta de lo que estoy hablando. Son gente que se relaciona en todos los ámbitos. Tanto aquellos que apoyan los valores que ella tiene, como la parte contraria, la parte que precisamente la hostiga. Continuamos. Siempre ha sido aconsejable una pátina de cultura. Vamos a ver, la esposa trofeo ya no existe. Aunque podríamos hablar de Melania Trump. Pero ya es algo que se ha ido abandonando con los años. Pero ¿qué diferencia hay entre qué es la esposa trofeo? La esposa trofeo es un objeto más que se compra. Tiene la misma importancia que un coche deportivo, que una mansión, que cualquier afición que tenga el marido, frente a la cazafortunas, que complementa al marido. Forma parte de esa personalidad del marido. Esto es lo que siempre se ha dicho, ¿no? De que detrás de cada gran hombre hay una, bueno, mujer sorprendida, ¿no? Una gran mujer, ¿no? Era la... Una gran mujer. No, efectivamente. Te doy toda la razón. Además, su labor es la de apoyo al varón. Se le establece una relación simbiótica, en donde ambos cónyuges aportan algo. Nunca ha de eclipsar a su pareja. Entre otras cosas porque tenemos otro estereotipo que generalmente se cumple en el marido, que es el del hombre hecho a sí mismo. Cualquier hombre, entre comillas, hecho a sí mismo, siempre va a renegar de aquel o aquella que le haga sombra. Y finalmente, y aunque suene muy mal, tiene que ser sexualmente complaciente. Vamos, has descrito un poco todo lo que sería el ideal de mujer para una sociedad patriarcal, ¿no? O sea, sometida, Efectivamente, que no. apoya... Es totalmente patriarcal porque este estereotipo, al proceder de uno mayor y más antiguo, que es la mujer fatal, necesita siempre de la figura de un hombre, una figura masculina. Depende siempre de ello. No puede existir mujer fatal sin la presencia de un hombre. Y un hombre que está dentro de un estrato social superior. Al final, un poco lo que estás diciendo es que la única forma, porque con la lista que has dicho de la revista Forbes y demás, que la única forma de que una mujer alcance cierta notoriedad, bueno, cierto nivel económico es, pues eso, o siendo una cazafortunas o siendo hija de alguien que tiene fortuna, ¿no? Desgraciadamente y tradicionalmente ha sido así. Las cosas también hay que decir, hay que matizar, que están cambiando. De todas formas, Salva, también es verdad que las mujeres tenían muy pocas, como hemos dicho antes, muy pocas opciones, ¿no?, de mejorar su nivel. Su ascensor social pasaba por la educación, que no siempre era posible, no siempre era viable, y por el matrimonio. Efectivamente. Y que se sigue cumpliendo. Es que estamos viendo desde el prisma un poquito del primer mundo. Sí, pero fíjate que la educación ya no se está convirtiendo en un ascensor social. Es decir, hace unos años sí que si tenías una carrera, pues ya sabías que ibas a poder optar a un trabajo, buen trabajo, ¿no? Pero hoy en día ni siquiera unos estudios te garantizan eso. Y has dicho que nos ibas a dar ejemplos reales. Pues mira, voy a daros exactamente 4 ejemplos españoles. Castizos. Que son muy conocidos, muy castizos, además. El primer caso es el de Mar Flores. La modelo Mar Flores. Oye, espero, Salva, que no nos ganemos aquí una demanda o algo, ¿eh? No me responsabilizo de las opiniones de mis entrevistados. No voy a dar ningún tipo de opinión, que cada cual se forme la suya. Vamos a nombrarlas a todas. Y ahora hablamos de ellas en conjunto. Por una parte, Mar Flores. Después, Isabel Preisler, que es un caso muy claro dentro de lo que sería el estereotipo de cazafortunas. Prácticamente de manual. Luego tendríamos a Norma Duval, la vedette. Y finalmente a Carmen Cervera, que pasó de ser Miss a coleccionista del arte. Vamos a cogerla en conjunto. Sí, han sido personas que han conseguido mejorar su estatus a través de uno o varios matrimonios. Pero tenemos que entender una cosa. Es que es una acción vital válida. Completa y absolutamente válida.
Lo que no comprenderé en mi vida, y aquí viene la polémica, es que se juzgue dentro del matrimonio tan solo a la parte de la mujer. Es decir, cuando Isabel Preisler decide divorciarse de Julio Iglesias, las revistas del corazón se llenaron de artículos donde la ponían a ella a parir. También eran otros tiempos. Ya, pero por ejemplo, otros tiempos, pero vamos a coger el tema de Mar Flores, que no hace tanto, y Mar Flores, los comentarios que se han hecho sobre ella dentro de la prensa rosa son terribles. Como si nos importara la vida de esa señora. Como si los actos que hiciera en su vida nos marcasen a los demás. Es su vida. No entiendo por qué hay que juzgarla. En eso estamos de acuerdo. Es que, sinceramente, se le juzga tan solo por el estereotipo. Pero la gracia es que cuando decide unir su vida a la de otra persona, intervienen ahí dos personas, un hombre y una mujer. Y no he visto a día de hoy que nadie acuse a un hombre de ligar su vida a una cazafortunas. Al contrario, se le comprende. Como mucho se le recrimina un poquito, pero donde se cargan las tintas es en ella. Sí, digamos que existen esos modelos que hemos creado a nivel social a partir de esa mujer fatal, luego se crean otros, como tú dices, estereotipos que nos sirven para que podamos entender la realidad desde un determinado prisma, ¿no? Para verla desde una determinada óptica, absolutamente machista. Y sobre todo asociada a ciertos valores. Hemos hablado de casos que donde siempre se habla de grandes fortunas, de señores que tienen bastantes recursos, pero vamos a decir también que también el fenómeno se da en un nivel mucho más bajo, como por ejemplo, a la gente que sea de mi generación y anterior, pues no le va a sonar este término, pero es por ejemplo las cazapartners. Y esto fue cuando en la década de 2000 YouTube empezó a monetizar los vídeos de la gente que ahora conocemos como youtubers, y los chavales se vieron con bastante dinero. Cada vez que se acercaba a una chica y ligaba con ellos, si vieran los comentarios que se hacían, eran terribles, pero terribles. 3/4 de lo mismo ocurre en el mundo de la música pop con las famosas groupies, que sabéis que son seguidoras de ciertos grupos que la van siguiendo por las giras. Bueno, pues también existe ese estereotipo. Digamos que el margen de acción que tienen las mujeres está bastante limitado. Pues sí, Es decir, sí. no por medios naturales tenemos techos de cristal y tenemos muchas cosas, y cuando se buscan formas alternativas, pues también hay quien critica eso, ¿no? O sea que seguimos un poco con lo mismo de siempre. Muy bien, Salva, ¿quieres añadir algo más? Pues nada más y nada menos que gracias, simplemente. Porque me lo he pasado durante estos meses, me lo he pasado muy bien preparando todo esto. He descubierto un tema que me fascina, porque además este tema da para muchísimo más. Y solo eso, darte las gracias. Bueno, las gracias a ti desde luego, y es verdad que el tema da de mucho, y es verdad que has estado estudiando mucho, porque de vez en cuando me mandabas artículos, me mandabas documentos, me mandabas un montón. Seguiré. Bueno, pues nada, habrá que hacer un especial solo de qué, Salva, porque ya tan específico estamos ya haciendo las cosas. No lo sé, pero algo saldrá. Bueno, Salva, pues muchísimas gracias por todo. Gracias a ti. El mundo funciona así. Si sigues conmigo. Las mujeres fatales pueden ser mujeres hermosas o monstruos, pueden ser bellas muchachas en busca de protección o dominatrix vestidas de cuero. En cualquier caso, son mujeres supervivientes y luchadoras. En el siglo XIX, las mujeres comenzaron a reivindicar nuevos roles sociales. Para contrarrestar este movimiento, la élite patriarcal revivió el mito de Lilith, de Medusa, de Pandora,
creando el arquetipo de la mujer fatal. La mujer fatal servía de advertencia a las mujeres, era la antimujer, la antimadre, la pecadora. Huir de los roles asignados por la sociedad solo las llevaba al desastre. En la actualidad, estos mitos han sido asumidos y redefinidos por el feminismo como una reivindicación de la libertad de las mujeres. Cuando miras y te marchas después. Estamos escuchando Aún Respira de Nun Attack y Nina de Juan. Y es mentira cada cosa que crees. Por cierto, he creado una lista de reproducción en Spotify con los temas que aparecen en este episodio especial. Dejo el enlace en las notas. Sientes que aún respiras. Gracias por acompañarnos y recordad que un mal día siempre se puede convertir en un día de libros. La vida nos trajo aquí, ¿o acaso el destino? Y luego nos dio a elegir entre tú y yo. Cuando miras y te marchas después, se despierta. Y es mentira cada cosa que crees, casi muerta. Si escuchas bien, sientes que aún respiras. Porque todo lo que ves no es todo lo que ves, es lo que va después del palpito. Porque todo lo que ves no es todo lo que ves, es lo que va después del palpito. Esto no lo es todo, esto no es todo, esto no lo es todo, esto no es todo. Porque todo lo que ves no es todo lo que ves, es lo que va después del palpito. Si escuchas bien, sientes que aún respiras. Si escuchas bien, sientes que aún respiras.